Shalom, shalom, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Con el gusto de volverles a saludar una clase más en este curso tan especial que imparte nuestro querido Rab Asher Kakwa del Pirkei Avot. El día de hoy nos vamos a encontrar en la clase número 19, comenzando la Mishnah número 12. Ya nos encontramos en la Mishnah número 12, ya llevamos 12 hermosas clases. Les comento que ya se encuentran todas las clases disponibles en nuestro canal de YouTube. Ya están arriba para que ustedes puedan hacer uso de ellas sin problema alguno, puedan estar ya repasando las clases que se habían dado anteriormente. Por una cuestión de tiempo no me había dado oportunidad de poderlas subir, pero ahorita ya se encuentran todas, salvo esta que estamos grabando. El día de hoy la subo para que también quede ya todo completo en el canal. Les recuerdo la dinámica de la sala es micrófonos apagados y cámaras encendidas para poder interactuar con el rabino. Y después de la disertación vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas para poder ser puntuales y que la mayoría de las personas participen. Sin más preámbulo, le dejo la cámara y los micrófonos a nuestro querido Rab. Muchas gracias, Rab, y bienvenido. Gracias a todos. Buenas noches a todos nuevamente. Baruch Hashem, después de esta festividad de Purim que estuvimos celebrando, que aprendimos muchas cosas, nos alegramos mucho también en familia, entre hermanos judíos. Continuamos con nuestras clases, Baruch Hashem, del Pirkei Avot. Sin embargo, antes de empezar con la Mishnah que nos ocupa ahorita en este momento, que es la Mishnah número 12, como lo decía Israel, hay una breve enseñanza, digamos, que quiero compartir, que escuché ahorita en Puri y me pareció muy bonita. Y es sobre una pregunta que trae la Gemara sobre el tema de por qué se llegó a este decreto tan severo de muerte sobre el pueblo de Israel. Es decir, por qué Hashem, que tiene un decreto de exterminación prácticamente. Hasberos tenía en su tiempo, pues, el poder, digamos, casi que sobre todo el mundo y el plan de exterminar al pueblo judío no era solamente ahí donde estaban, sino casi que en el mundo entero. Entonces, hay una pregunta que trae la Gemara que preguntaba y escuchaba de Rabino Yossi. Decía, bueno, ¿qué hizo el pueblo tan grave como para merecer un decreto tan severo? Sabemos que nosotros tenemos en la Torá algunas cosas que conllevan a una pena de caret, o sea, de muerte a manos del cielo. Esos son pecados que en verdad causan la muerte en una persona, eso tiene su explicación, a veces no es enseguida la muerte, etcétera. Pero el punto es, bueno, ¿qué hizo el pueblo de Israel para hacer venir o que este decreto se diera? Y hay una cosa que trae la Gemara, dice que el pueblo de Israel es como, eh, como, el, como una oveja rodeada de 70 lobos, ¿ya? De 70 lobos. Y la oveja pues es cuidada por el pastor. Entonces, esto hace una alusión del pueblo de Israel rodeado de 70 naciones, ¿ya? En verdad, la mayoría de las naciones siempre han buscado, todas las 70 naciones han buscado de alguna manera exterminar al pueblo de Israel. Hablando de naciones, hablando de personas como ustedes que son excepciones dentro de esas naciones que precisamente se unen al pueblo de Israel, se unen a la Torá, se unen a los misbot, se unen a lo que Hashem mandó a cada quien, pues son la excepción. Pero de manera, hablando de naciones como tal, hay 70 lobos ahí rodeando una pequeña oveja. Y la oveja está protegida por el pastor. Pero digamos que llega el pastor, digo, el lobo se va haciendo como amigo de la oveja, llega un punto que se acercan, hay más cercanía, más interacción, etcétera. Llega un momento en que la oveja se siente amiga del pastor, digo, amiga del lobo, ¿ya? Y dice, como quien dice al pastor, ok, mira, en verdad ya no necesito que me cuide, ya son amigos míos, ya no hay ningún peligro aquí. Y entonces, obviamente, en el momento que el pastor da la vuelta, los lobos, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar una oveja con 70 lobos? Pues obviamente la van a devorar. Entonces, es una analogía que escuchaba que me parece muy interesante, porque decía, lo que pasó con el pueblo de Israel fue eso. Tuvieron tanta cercanía con el reinado, participaron en un banquete, la reina era judía, Mordejai, que era un consejero del reinado, es decir, se sentían como nunca como ninguna otra oportunidad en el mundo, estaban siendo parte del reinado, por decirlo así.
estaban dentro de las influencias. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel, al sentirse así, de alguna manera se olvidó del pastor, ya, se olvidó del creador. Y lo que causó eso no fue que entonces ellos se ganaron un decreto de muerte, porque en verdad no hubo algo tan grave que hicieran como para que llegara un decreto tan severo de exterminación, sino que en el momento que se alejaron del pastor porque se sintieron amigos del lobo, pues obviamente pasó lo natural. Y lo natural es que cuando la persona o cuando no está la persona depositando su confianza en el Creador y su protección en Él, pues obviamente pasa lo natural. Lo natural es que precisamente los lobos van a querer comerse la oveja. Precisamente nosotros, el pueblo de Israel sigue existiendo porque eso no es lo natural. O sea, el pueblo de Israel sigue existiendo porque es un milagro. O sea, es el único pueblo en el mundo que sigue manteniéndose y de pronto no fue tan importante como los griegos, tan importante como los babilonios, como los sumerios, etcétera. Pero es el único que se ha mantenido en pie y eso es un milagro ya de por sí. Porque no es natural que una oveja se mantenga viva durante tanto tiempo rodeada de 70 lobos. ¿Ves? Entonces, el punto de la enseñanza que me parece muy bonito transmitirlo, aprovechando que pasamos estos días de Puri, es que a veces nosotros en nuestro trabajo, en nuestras acciones, el día a día, porque estamos siempre ocupados, tenemos que ocuparnos de nuestra parnasa, tenemos que ocuparnos de nuestros hijos, tenemos que ocuparnos, o sea, tenemos siempre prioridades y obligaciones y etcétera. Pero a veces dentro de esas ocupaciones, consciente e inconscientemente, nos olvidamos de Dios a veces. O sea, no ponemos a Dios delante de cada cosa que hacemos. Y una de las enseñanzas de Purim es precisamente que Dios siempre está ahí, incluso en toda la Megilá que no aparecía su nombre, sino que aparece oculto, es el único libro donde no aparece el nombre de Dios, muestra eso. O sea, que detrás de todos esos milagros precisamente estaba el Creador. Y el mensaje precisamente es que a lo único que tenemos que aferrarnos, tenemos que actuar siempre, hacer el camino natural de las cosas, pero mantener siempre claro de que gracias a Hashem que llega el sustento, gracias a Hashem que llegan las cosas. Nuestro esfuerzo puede ser un medio, así dicen los sabios para con respecto a las naciones, dice que con respecto a las naciones, pues llegan las cosas de una manera un poco más natural, es decir, por el camino natural de las cosas. Sin embargo, para Israel no sigue el camino natural y por eso es que a veces hay personas que se ocupan de Torah todo el día y Hashem les manda Parnasá. No es lo natural. Lo natural es que una persona haga mucho sustento, pues trabajando, esforzándose, creando empresas y todo esto. Pero en el pueblo de Israel vemos muchas veces donde muchos sabios se ocuparon de Torah solamente y Hashem les hizo llegar de manera no natural, es decir, de manera milagrosa lo que tenía que venir. Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es cada cosa que hagamos nosotros, aunque aparentemente sea nuestro esfuerzo lo que logre el asunto, en verdad no hay que olvidar que al final de cuentas el que ayuda a que estos resultados se den es Hashem y no podemos dejar de lado ese tipo de conciencia. Entonces, un mensaje ahí de Purim para ustedes, para comenzar a abrir un poco la charla de hoy. Y hay una cosa que tiene que ver precisamente con esa conciencia divina. Cuando digo conciencia divina me refiero a tener presente a Dios en cada cosa. Y tiene que ver mucho con esta Mishnah. La Mishnah número 12 nos dice, Hillel y Shammai recibieron la tradición de los anteriores. Hillel solía decir, procura ser como los discípulos de Aarón, ama la paz y búscala, ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torah, de la ley de atrás. Entonces, aquí vemos precisamente um, algo que nos están diciendo con respecto a Aarón. Nos está resaltando las cualidades de Aarón, que debemos procurar ser como discípulos de Aarón, o sea, siguiendo su enseñanza, siguiendo sus actos, siguiendo su labor, lo que él hacía, tratando de imitar sus cualidades. Y, y como siempre hacemos una breve introducción hablando del sabio que habla de la Mishnah, pues aquí estamos diciendo que el sabio que nos ofrece, que nos trae esta máxima, esta enseñanza es Hillel. Hillel Azaken también se le llama Hillel el anciano. Y he sabido muchas historias de Hillel, como su paciencia, prácticamente no se enojaba, una persona de mucho amor al prójimo, de mucho amor a los demás, de mucho amor a la Torá. Incluso una vez casi pierde la vida congelado por tratar de escuchar
palabras de Torah de la ventana del Bet Midrash, porque ese día no pudo ingresar, entonces por lo menos se pegó cerca de la ventana y era invierno, cayó la nieve y se dieron cuenta que alguien estaba tapando la ventana y lo encontraron casi congelado y hasta dónde llega el amor de Gilel por la Torah. Entonces es importante siempre ver en pocas palabras, cuando siempre hablamos del sabio de la Mishnah, ver que no solamente son palabras, sino que son personas que están hablando con el ejemplo también, con sus actos, con su conducta. No son personas que vienen así muchas palabras y buenos consejos, como incluso dentro de lo que es la filosofía, encontramos palabras o frases aparentemente muy profundas de los griegos, de los filósofos. Sin embargo, no necesariamente ellos cumplían esas palabras que enunciaban, no necesariamente ellos mismos vivían lo que enseñaban. Pero acá, básicamente la enseñanza siempre de todas las Mishnayot es que cuando los sabios están hablando, tanto el contexto o tanto las cualidades del mismo sabio nos hacen entender de que hablaba después de ser ya el ejemplo viviente de lo que está diciendo. En este caso, Gilel lo vemos, como decía, una persona que nunca se enojó. Hay la historia también, hay una historia, como decíamos el otro día, de un hombre que dijo que quería convertirse. Shammai pues lo reprendió, Gilel le enseñó. Hay una historia también de un hombre que quiso probar, que apostó que iba a hacer enojar a Gilel. Y entonces fue tratando con muchas preguntas, tratándolo de enojar y nunca lo logró enojar. Y después dijo que no haya muchos como tú en el pueblo porque me hiciste perder 400 monedas y él le dijo, bueno, no seas tan rápido para apostar así, más bien deberías aprender de tus palabras. Entonces vemos una cualidad muy grande en Gilel, o sea, sobre todo para lo que está diciendo, de amar la paz eh, y buscar la paz. ¿Ya? Entonces, una persona muy pasiva, pasiva en el sentido de muy calmada, vamos a decir, la pasiva no. Una persona muy calmada, una persona que prácticamente nunca se enoja. Hay un comentario que se dice que una vez se enojó, dice que con ira reprendió al pueblo de Israel, a los sabios de ese momento, pero su enojo no era ni siquiera en aras de su ego, ni de su orgullo, ni nada de eso, sino que su enojo era al ver, por decirlo así, la pereza que había en los sabios que teniendo tantas capacidades podían ser más grandes de lo que eran y sin embargo no lo estaban siendo. Y dice que se enojó y le reprendió. Pero aún así, ni siquiera para Gilel, el gran Gilel, el enojo no tiene consecuencias, sino que sí pasó algo. Después le preguntaron una alajá y dijo que se le había olvidado la alajá. Después al tiempo la recordó. Entonces, porque eso también lo enseñan con respecto al enojo, son cualidades no muy buenas, la verdad, y que incluso ayudan o causan que la persona olvide muchas cosas. O sea, cuando una persona se enoja, dice, es como si podría causar el olvido de la Torah que tiene, ¿ya? Entonces es una cosa donde él era muy, muy bueno, incluso en eso se enojó una vez y tuvo una consecuencia. Es decir, las consecuencias también están para el sabio Gilel, pero además de eso, él siempre fue ejemplo por mantenerse tranquilo, por mantenerse incluso viendo lo positivo de cada cosa, de cada quien. Y eso en cuanto a las cualidades, digamos, de este sabio que precisamente nos está hablando con autoridad de lo que él mismo era, sobre procurar ser como discípulos de Aarón, ya que de cierta forma estamos viendo que él hacía eso, también buscaba ser tranquilo y hacer la conciliación entre varios de las personas, etcétera, a su amor al prójimo, todo lo esto. Incluso en una de las historias que vimos, él le dijo a una persona que quería convertirse, mira, la misma más importante es amar al prójimo como a ti mismo y el resto es añadidura. O sea, resalta siempre Gilel esa cualidad de amor al prójimo. Entonces, esta sentencia o esta Mishnah que nos habla o nos exhorta precisamente a amar la paz y buscar la paz, y después dice ama a los hombres y acerca a los estudios de la Torah, es decir, va de la mano el tema de amar la paz con amar a los hombres, porque precisamente, como vamos a ver, siempre el ser humano de alguna manera ha sido más dependiente de lo social. Ya los animales, muchas veces los animales no, cuando ya tienen cierta edad, pues se independizan, algunos incluso no tienen manadas, otros de alguna manera tienen manadas, etcétera, pero
Pero hay una diferencia con el hombre. El hombre, digamos, se mantiene bastantes años, el ser humano me refiero, se mantiene bastantes años cerca de su familia. Y eso le ayuda a forjar bases, forjarse como ser humano, incluso bases para poder transformar su naturaleza. Y esto hace que el hombre siempre se preocupe por naturaleza de buscar grupos, de estar en sociedad. Eso es una cosa que el hombre tiene ya innato, no es lo habitual que una persona se aleje y si se diera el caso, pues obviamente esto a veces no tiene consecuencias buenas. Pero el ser humano es un ser social, siempre. Siempre, de alguna manera, siempre está conectado con la sociedad y dentro de esa sociedad hacen grupos que tienen de pronto en común tipo de pensamiento, alguna cosa así. Y esto precisamente hace que dentro de una comunidad sea inevitable que se produzcan conflictos de intereses, conflictos de opinión, polarización, etcétera, como lo quisiéramos llamar. ¿Ya? El ser humano por naturaleza social, por naturaleza tiende a hacer grupos y por naturaleza la naturaleza, digamos, del mundo, a veces esos grupos se llega a puntos de quiebre, a puntos donde se puede quebrar esa armonía precisamente, y incluso puede dar peleas, riñas o incluso guerras, cada vez que los principios morales no se imponen imperativamente sobre los impulsos inmorales que brotan de los instintos más bajos. Entonces, hay una cuestión, o sea, es Hola, mijo. es normal. Vamos a cerrar el micrófono a la señora Rosita, por favor. Eh, es normal ¿Qué? que tengamos, normal y saludable que busquemos siempre vivir en sociedad e incluso tener amigos o grupos, etcétera. Eso es normal, es saludable, es lo más correcto. Y de hecho ya sobre eso hay mucho que trae el Shulchan Aruch sobre el tema de los hábitos morales y éticos. Dice precisamente que uno debe juntarse con personas que le ayuden a uno a construir sus valores y no precisamente grupos que lo ayuden a degradarse. Y esa es por eso hay también reglas o consejos o leyes que nos dicen incluso cómo debe ser la relación en sociedad de tal manera que deba ser sana. ¿Ok? Pero es inevitable. Toda sociedad tiene sus problemas. Donde hay una sociedad encontramos problemas sociales, ahí encontramos diferencias, encontramos grupos con valores o defendiendo o buscando defender incluso cosas que están en contra de la Torá, son cosas inmorales, etcétera. Y entonces ahí se hace difícil a veces buscar tener un punto de neutral, un punto que dentro de esas diferencias busque la unión en común, pero no es imposible. Y aquí precisamente el sabio nos está diciendo, ama la paz, es decir, busca la manera. Y ahorita vamos a hablar de cómo algunos tips, algunos consejos para precisamente tratar de nosotros ser como Aarón, digamos, en el sentido de que él mismo, Aarón a Cohen, era una persona que buscaba siempre la paz y se enteraba que una persona discutía con otra, entonces usted a escuchar la historia, ¿no? De que iba con uno de los que había discutido y entonces le decía, no, tu amigo, mira, él quiere hacer las paces contigo, el tal cosa, y después iba con el otro y le decía lo mismo y después los unía y entonces ya se hacían otra vez. Eso personalmente suena muy infantil. Suena muy infantil este asunto, como que simplemente va a hablar con el uno y después con el otro. Suena poco como que le falta algo, porque ¿cómo así? O sea, en verdad dos personas llegan a un concilio solamente porque un tercero fue y les dijo, no, no, tu amigo quiere hablar contigo, él dijo que te esperaba en tal lugar y quiere pedirte perdón y después vas donde el otro y el otro también. Entonces, como que me parece un poco fantasioso. Pero obviamente no es fantasía, porque los sabios los están diciendo que así pasaba. Eso está en el Pirkei Avot de Rabbi Natán. Entonces, ¿qué es lo que pasaba allí? Que Aarón era un especialista. Esto que nos está diciendo solamente es como la punta del iceberg. Sí, sí es verdad que él iba, hablaba con uno y hablaba con el otro. Pero, no, pero como que le falta algo. No es solamente así que pasaba el asunto. ¿Ya? Entonces, Aarón tenía una cualidad muy especial. Y eso es lo que también Gilel tenía y lo que Gilel nos está diciendo que debamos tener y que esa cualidad nos va a ayudar a incluso
poder apagar fuegos, discordias, problemas entre una persona y la otra, o incluso para aquellos que están en un estatus, digamos, mucho más alto en esferas del gobierno, incluso poder buscar mediación, etcétera, etcétera. Eh, si a veces llegar a la reconciliación entre dos seres humanos es difícil, pues obviamente entre dos naciones a veces es mucho más difícil, el reto es mucho más grande. Vemos que precisamente por esa discordia que se forman las guerras y todo lo demás. Sin embargo, empezando por los individuos, antes de hablar o antes de pensar en naciones, pensemos precisamente en cambiar nosotros como individuos. Y una de las cosas que Aarón tenía, y era un especialista en esto, es algo que, si quisiéramos llamarlo como el Rebe lo llama en un libro, sesgo de positividad. ¿Ya? Es decir, Aarón no solamente que iba donde el otro, donde la persona le decía, no, tu amigo en verdad quiere hacer las paces contigo, no es solamente esto, sino que Aarón ayudaba a la otra persona a darse cuenta de pronto las razones por las que su prójimo o su amigo hizo lo que hizo o por las que de pronto se enemistaron y en tratar de ver más allá de lo que naturalmente tenemos y naturalmente tenemos algo que se llama sesgo de negatividad. Esto que estoy diciendo incluso está traído según la psicología, o sea, sobre estudiosos, sobre científicos que hablan sobre esto. Y lo que sucede es que esto es algo cuando se dice natural, es decir, algo creado en el ser humano, una tendencia que está allí, digamos, ligada a nuestro mal interno, que de alguna manera también a veces nos protege. Por ejemplo, según el Tania nos enseña que el Yetzer Hará no es malo, ¿ya? No es malo, es más allá de eso, nos dice es necesario. Ahora, que el Yetzer Hará, o sea, esa inclinación al malo, ese mal interno que tenemos, nos quiere empujar a hacer algo malo, eso es porque está mal educado, es rebelde, pero no significa que él sea malo, porque si fuera malo, habría que erradicarlo y en verdad nunca podemos erradicar esa naturaleza animal que está muy ligada a nuestro cuerpo. No podemos, porque precisamente es lo que nos está dando vitalidad, lo que está dando vitalidad al cuerpo. Algo eh, de origen divino, digamos, que está vinculado al cuerpo, pero que tiene una tendencia un poco más baja y tiene una tendencia a buscar simplemente la satisfacción corporal o la satisfacción del ego, la satisfacción o el crecimiento de malas cualidades. Entonces, en verdad, el ser humano no puede eliminar eso porque también ese mal interno que se preocupa a veces por el yo de una manera egoísta es lo que nos lleva precisamente a la protección, nos lleva también a la procreación, nos lleva también a mantenernos con vida cuando precisamente nos causa deseo de comer, etcétera, etcétera. Entonces, tiene cosas que son vitales y son importantes, pero obviamente tiene algunas cosas que el Tani llama vestimentas sucias. Es decir, lo que sí se le puede cambiar a ese mal interno es cambiarle las vestimentas sucias, pero no puedes quitar esa alma animal que ya se tiene allí. Solamente lo que tienes que procurar es cambiarle las vestimentas, transformarlo un poco, educarlo, si quisiéramos así. Es como ese niño caprichoso que de pronto tiene malos hábitos y todo, entonces ver al Yetzer Hara o ese mal interno como algo que debemos educar y que hay muchas cosas para educarlo, todas estas enseñanzas de Pirkei Avot, también el tema del Tikkun Amidot, de entender nuestras emociones, nuestras cualidades, que para eso también está el libro que publiqué. Entonces, cuando nos comprendemos, vamos a poder tomar herramientas o medidas para procurar educar o irle cambiando esas vestimentas a esa alma animal un poquito rebelde que está allí, pero que sin embargo es importante. Entonces resulta que dentro de esa alma animal o dentro de esa negatividad, entre comillas, hay algo que el ser humano tiene por naturaleza, es decir, de manera innata fue creado con eso, que le va a beneficiar, pero también eh, lo puede mejorar refinándolo y educándolo. Y se llama sesgo de negatividad. Hay un libro que está publicado en la página de Java de manera de artículos y yo lo recomendé hace tiempo. También lo estuve leyendo, no lo he terminado, pero se llama sesgo de positividad. Y es precisamente el enfoque que el Rebe tenía. Lo pueden buscar en la página de Jabat y lo pueden ir leyendo. Ahí está todo el libro. Y hay una cosa que dice al principio, dice, debido a una mezcla de naturaleza, crianza y libre albedrío, cada uno de nosotros posee cierto lente con el que define y forma su visión de sí mismo, de los demás y del mundo alrededor. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra Mishnah?
Pues precisamente las discordias, los problemas se crean a veces cuando nos encerramos en nuestra posición. Puede que tengamos razón, puede que no tengamos razón, o puede que tengamos razón en parte, puede que nuestro compañero que está discutiendo un asunto también tenga razón, pero nuestro sesgo de negatividad nos hace cerrarnos y a veces no darle un paso, darle paso también a la opinión o la capacidad de entender el otro. ¿Ya? Y eso se logra eh, puliéndolo o mezclándolo un poco con sesgo de positividad. Ahora, el sesgo de negatividad se necesita, por eso está allí, porque es lo que nos ayuda a tomar distancia de aquello que nos daña, de aquello que que puede ser un peligro potencial. Los animales mismos hacen eso, o sea, por eso es que esto está ligado mucho con la naturaleza animal del alma, porque los animales también sienten el peligro y se alejan. Ya dice uno, huelen el peligro, ¿no? Sienten que de pronto algo por allí, no están viendo nada, un cocodrilo de pronto que está ahí oculto en el agua, pero sienten algo y se alejan. Entonces, eso es parecido al sesgo de negatividad que tiene el ser humano, que también de alguna manera nos ayuda a protegernos, nos ayuda incluso a poner distancia o barrera con aquellas cosas negativas. Sin embargo, como toda cosa tiene un límite, tiene un extremo. No puede ser la persona vivir solamente con sesgo de negatividad, es decir, desconfiando de todo el mundo, de cualquier persona, de todo el que se le acerca, porque obviamente eso va a causar infelicidad. Entonces se lleva al extremo este asunto. Siempre los extremos son malos. Una manera de equilibrar ese sesgo de negatividad es esforzarnos por desarrollar algo que tenemos, pero que no está allí, como lo está de manera innata el sesgo de negatividad. Ese es necesario para protegernos. Pero ahora tenemos que desarrollar el sesgo de positividad y en eso era especialista Aaron. Por eso cuando llegaba allá, esa historia que decía solamente, no, tu compañero te quiere pedir perdón, no es así solamente, sino que tal vez hablando, escuchando al otro, le podía ayudar a entender a uno de los que estaban enojados, entender un poco la posición de su amigo y tal vez entender que su amigo no lo hizo por maldad, no porque quería hacerle un daño, sino simplemente tal vez tenía algunas razones, puede ser incluso que esté equivocado, pero de pronto no lo hizo con mala intención y es ahí donde de pronto esa labor de conciliación de Aarón se hace bastante efectiva, porque no es que llegó así simplemente y le dijo a una persona, sino que le ayuda al otro a comprender también las razones por que pudo haber tenido el otro y de lo mismo hace con el siguiente para que ellos vean precisamente que en verdad no es porque se odien, sino que tal vez es bueno ponerse en los zapatos del otro, algo que la Mishnah también nos va a decir más adelante, el Pirkeot, o sea, que nunca juzgues a una persona hasta que no estés en su posición. Entonces, a veces nuestro sesgo de negatividad nos impide hacer esto, nos impide tratar de entender al otro, nos impide incluso ni siquiera nos preocupamos por el otro, sino que defendemos nuestra posición, ¿ya? Entonces, eso puede ser bueno, pero para armonizar y para buscar la paz, no necesariamente a veces se tiene que ser tan radical, se tiene que buscar un punto medio. Obviamente cada caso tiene sus aristas, todos los detalles que mirar, pero acá hay una cosa que dice, en las profundas palabras de Red, de una persona que no paraba de quejarse de los avatares de su vida, en nuestro mundo todo es una mezcla de bien y mal. Los seres humanos debemos elegir qué aspectos enfatizar, admirar y perseguir. Entonces, sí, en este mundo hay cosas negativas y hay cosas positivas. En este mundo es donde se hace manifiesto el mal y el mal está manifiesto en muchas cosas y en las personas, en la sociedad. Hay cosas que no están bien en la sociedad. Tampoco en aras de armonizar y de buscar la paz, pues uno va a permitir lo que decía hace un momento, bajar las líneas morales. ¿Ya? O sea, eso es lo que está pasando mucho en la sociedad, de que en aras de la libertad y en aras de la libertad de expresión, en aras de la libertad de elección de cada persona, una persona puede decidir sentirse un niño, una niña, etcétera, y un montón de locuras inmorales que están pasando simplemente en aras de la libertad, en aras de que cada persona puede elegir. Y por eso es que estos problemas, lo leímos en el libro Hacia una vida plena de sentido, se están presentando mucho en aquellos lugares que su bandera fue siempre la libertad, como lo fue Estados Unidos, y siempre lo ha sido Estados Unidos, y es de ahí donde se está a veces en aras de esa libertad bajando a veces los límites morales. Entonces, por eso decía, en aras de la paz no se pueden negociar cosas que están, que son inmorales y que definitivamente son obviamente negativas. ¿Ves? Por eso se necesita el sesgo de negatividad, o sea, se necesita verlo, aprender a ver lo negativo, mucho más cuando tenemos la sabiduría
de la Torah que nos dice que está bien y que está mal. Si una persona, por ejemplo, el libro Sin la Hadashah, un libro que tengo aquí en mi biblioteca que habla sobre la Shejitá, dice que está dicho, que Hashem dice, Kedoshim Tiyuki Kadoshani, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y dice el libro, ¿y qué es ser santo? Dice, pues saber distinguir entre lo taor y lo tamé, entre lo puro y lo impuro. Entonces, una persona, si quisiéramos bajar eso a palabras un poco más a nuestro nivel, de pronto no llegaremos a esos niveles de Kedusha o cosas así, pero por lo menos, si una persona quiere ser buena persona, tiene que saber cuál es el camino bueno y tiene que saber cuál es el camino malo. O sea, tiene que estudiar la sabiduría de la Torah, lo que nos enseñan los sabios, porque no es algo del pueblo Israel, sino algo que proviene de la verdad absoluta que es Hashem mismo y que no está permeado por la concepción de cualquier persona que puede llegarse a la anarquía. Para algunas personas es bueno sentirse mujer, para otras personas es bueno sentirse de tal o cual forma. Es decir, si dejamos aquí lo bueno o lo malo a la creatividad humana, pues se llega a la anarquía. Por eso hay una ley universal que es la Torah misma, y por eso ya la Torah misma nos define qué es lo bueno y qué es lo malo, y por lo tanto si estudiamos y profundizamos, vamos a saber entonces distinguir cuándo algo es malo y no cometer el error de que por buscar la paz, entonces voy a permitir cosas que en verdad no son permisibles. Por eso, sin embargo, dentro de lo que se puede hacer, también tenemos que desarrollar entonces el sesgo de positividad, como decía, como que Aarón también lo hacía, ejemplo de eso. Y para eso vamos a poner voy a leer un poquito más acá del libro. Dice, eh, dice, esta afirmación engañosamente sencilla, bueno, acá me salté un pedacito. Mm, dice aquí que generalmente dice, todos tenemos algún tipo de sesgo o inclinación. Entiendo que las palabras de redes significan que si bien uno puede vivir sin una agenda, no puede vivir sin una orientación. Por una mezcla de idiosincrasia, formación y libre albedrío, cada uno de nosotros posee una lente determinada que marca y forma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás y al mundo circundante. ¿Ves? Muchas de las discordias es porque yo digo, el otro tiene que hacer lo que yo digo, o el otro porque no acepta lo que yo pienso. Pero si yo sé que nos dijimos verdad y por qué esto no lo acepta, o sea, entonces a veces precisamente en aras de la verdad se empiezan problemas también y sabemos que por eso no, en el caso de las naciones no se dice proselitista. Sin embargo, en esta Mishnah sí nos dice al final, dice, ama a los hombres y acércalos al estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos que ser proselitistas con el judío y tenemos que buscar que los judíos hagan teshuvá, pues vemos a Gilel mismo también respondiéndole y orientándole a Goim, a personas no judías que se acercaron a él. Ojo, Gilel no fue a buscarlos a ellos llegaron donde Gilel. Entonces, de alguna manera esto también aplica para las naciones, como ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, que no se trata de hacer proselitismo, ok, sí, está claro eso, pero cuando una persona viene y busca ayuda, ok, ayúdale. O sea, si la persona está, en verdad quiere aprender y corregir, entonces acércalo a la Torah. Acércalo a la Torah, Sheba Mitzvot Bnei Noach, la Torah que Hashem tiene para las naciones, y que estudie de allí, que beba de este manantial y también precisamente empiece a crecer. Pero con este tema de amar la paz y acercar a los hombres, se necesita aprender a tener, a ver lo positivo de cada cosa, a ver lo positivo de cada punto de vista, a ver lo positivo a veces de las situaciones, a veces conflictivas, y esto requiere un esfuerzo de nosotros, porque a veces no es fácil, suena fácil, suena fácil ver lo positivo de uno y del otro cuando uno es un tercero que está mirando. Decía un amigo hoy estábamos reunidos, me decía, desde la tribuna todo se ve bonito. Y es cierto, desde afuera todo se ve bonito, pero cuando uno está cuando uno es parte del problema, se hace más difícil a veces ver esto. Y por eso a veces el consejo de un buen amigo como lo hacía Aarón, que decía, no, pero mira, entiende tal cosa, o mira, tal vez hizo esto por esto. Es decir, juzgar para bien podríamos decir también que es un sesgo de positividad y es benéfico tanto para el otro como para uno. Benéfico para el otro, ¿por qué? Porque en verdad de pronto no lo aprendes a comprender un poco.
todo tiene su límite, va a llegar al punto en que dice, no, definitivamente esto no se puede, es una persona que yo tengo que alejarme y mantener distancia, ¿ves? Entonces, por eso todo tiene un límite. Pero a veces, en la mayoría de los casos, son cosas que en verdad uno mismo las crece, cuando en realidad no debería tomar esas dimensiones. Entonces, es benéfico para el otro y también es benéfico para uno. ¿Por qué? Porque a uno mismo le ayuda a no cargarse con iras, con resentimientos, con odio hacia el otro. ¿Por qué? Porque tú empiezas, incluso que uno se aleje de una persona, a veces es mejor pensar bien, ya, pensar bien. Eh, eh, a mí alguien me dijo precisamente hace una semana, me dijo de otra persona, me dijo, oye, no, si hizo esto es porque no te quiere ayudar. Yo le dije, no, en verdad, yo le creo lo que está diciendo, está en una situación difícil y yo prefiero pensar bien, o sea, no quiero pensar que no me quiere ayudar, yo creo que es por la situación que está pasando y la urgencia que tiene. Ok, yo lo veo así, entonces yo preferí pensar bien, porque en el momento que uno piensa mal, sobre todo si no tiene argumentos, no simplemente un pensamiento que entró, se empieza a generar una carga dentro de uno, un resentimiento, una cosa que no es buena. O incluso un enojo, de pronto no un resentimiento, pero un enojo, una molestia. Y ese es el tema de la Lashon Hara. La Lashon Hara causa eso también. El Lashon Hara causa la separación. En cambio, la Lashon Tov, o sea, todo lo bueno, o sea, la buena, utilizar la lengua para hablar bien del otro, para incluso hablar bien de comprenderlo. Ok, mira, me salió con esta grosería, pero tal vez por la situación que está viviendo, o sea, verdad está muy apurado por tal o cual situación, y al mismo tiempo eso le da a uno tranquilidad, le empieza a uno como a no dejar que se crezca esa bola de nieve, y la Shon divide, la Shon Top y Abad Israel, o sea, el amor al prójimo, logra precisamente unir el sesgo de positividad, que era lo que Aarón también tenía, digamos, de ayudar a ver lo positivo de cada cosa y poder llegar a una conciliación, es algo que tenemos que desarrollar si queremos también de alguna manera apoyar, buscando la paz y procurando de pronto ser mediadores de paz entre un individuo o el otro. Entonces, primeramente tenemos que aprender a desarrollar un sesgo de positividad. Muchas veces son las parejas que tienen discusiones, ¿no? Se enojan, tienen sus razones, etcétera, y va la mujer donde la amiga de pronto y le dice, pero ¿cómo te dijo eso? Ay, tu esposo sí es tal cosa. Eso no es ningún consejo, es la Shon Hará. Y en vez de mejorar el problema, lo está avivando, Se ¿ya? Entonces, por eso se tiene, cerrar el micrófono, por favor, aquí tiene el micrófono abierto. Por eso el sesgo de positividad ¿Me se escucha, trata de Rabino? ver lo bueno en cada cosa que, sí, sí lo escucho, pero cerrar el micrófono, ahorita damos el espacio para preguntas. Eh, Ahora, sesgo de positividad se entiende entonces que yo voy a decir, ay, todo es para bien, él no quiso hacer tal cosa, entonces como vivir entonces en un mundo de fantasía y hacernos ciego a la realidad, no, tampoco, es el otro extremo, ya, todo se puede consciente e inconscientemente llevar a un extremo. Por un lado, el extremo de ver siempre lo malo causa división, y por el otro lado, ver las cosas como si nunca hubiera un mal que es existente y real en este mundo, sino que todo es bueno y todo tal cosa, pues también puede ser negativo porque nos quita la barrera natural que tenemos para defendernos o para crear barreras de lo negativo. Entonces, sesgo de positividad no es precisamente vivir eh, haciéndonos, como quien dice, los ciegos a las realidades a veces que se encuentran en este mundo. Acá dice, si, dice acá, en este marco que decimos que adoptamos a veces estas posiciones, ya sea consciente o inconscientemente, afecta profundamente en la forma en que percibimos la realidad. Dicha matriz de comprensión se convierte en nuestro sistema operativo, sí, por así decirlo, el mecanismo por defecto a través del cual deducimos y contextualizamos, reaccionamos y reafirmamos, interpretamos e identificamos cada evento e interacción que experimentamos. Basado en este hecho de la subjetividad surgen los siguientes interrogantes: ¿cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son los marcos por defecto a través de los cuales vemos el mundo? No lo mismo como lo ve una persona como la ve otro. ¿Cómo podemos ajustarnos a fin de mejorar su utilidad para nosotros los demás? Si nuestros prejuicios influyen inevitablemente en la forma en que interpretamos y experimentamos el mundo,
se deduce que un objetivo primordial de la vida debería ser evaluar y reajustar nuestros prejuicios. Es decir, eso es refinamiento. ¿Ya? Es reevaluar, no es que no veas las cosas del mundo, no es que te hagas el ciego a las cosas del mundo, sino que afines el lente, por decirlo así. O sea, que aprendas a enfocar bien. Es decir, afinar el lente, afinar la manera en que vemos las cosas, no es hacernos los ciegos a la negatividad que existe en el mundo, el mal que es real en el mundo, sino aprender a utilizar ese lente de una manera crítica y saber entonces purgar una cosa de la otra. Es decir, saber, entender dentro de un problema que hay, saber qué cosas son negatividad pura y qué cosas tienen razón. El Baal Shem Tov decía algo interesante, y esto está en el Tania también y Greda Kodesh. Él decía, cuando una persona viene y te insulta, dice el Baal Shem Tov, cuenta sus palabras como si fueran monedas. Ya, así. Cada palabra que dice. ¿Por qué dice? Porque son Shelihim de Hashem. Son enviados de Hashem. Hashem los pone a veces en esta situación o te envía una persona que te pone en tal o cual situación porque necesitabas algo de esa situación. Entonces, las situaciones sin dudas llegan a nosotros porque las necesitamos y a veces si hablamos de personas, que es el caso aquí, de buscar la paz entre los hombres, a veces hay situaciones en que una persona te está diciendo muchas verdades y tú a veces no, por simplemente puede llegar el punto que no escuchas. Por eso Barcentos dice, cuenta las palabras una a una como si fueran monedas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, presta la atención a cada cosa que te dice. Si tú afinas el lente, como estamos diciendo, vas a poder ver la basura que hay dentro de esas palabras y vas a poder sacar, digamos, los diamantes que están pegados ahí a esa basura. Es decir, muchas veces la persona viene con enojo, el enojo pues es basura entre comillas, es decir, es algo malo, es algo negativo y sobre todo los insultos, las palabras hirientes, lo que sea, eso sácalo, no dejes que esto te cargue. Pero sí mira los diamantes, porque si algo así está pasando es porque Hashem lo mandó y tal vez tú necesitabas reaccionar y tal vez la persona dentro de su rabia, dentro de su enojo, te está diciendo cosas que son ciertas, ¿ya? Pero cuando esto pasa, si nosotros no mantenemos una posición calmada, lo único que vamos a lograr también es enojarnos y responderle a la persona y se vuelve una discusión, una pelea y al final de cuentas no se saca nada productivo de esto. Pero si la persona se mantiene como Aaron a Cohen, si la persona mantiene como Gilel, una persona que no se enfurece fácilmente, sino que una persona que mira de manera crítica, a veces in situ, o sea, en el momento difícil de estas cosas, por eso a veces en el momento uno se puede alejar de la situación y después piensa con cabeza fría cuando las emociones bajen, ¿ya? Y nos permite ver incluso o comprender el otro por qué se dio esta situación. Y como decía, no se trata tampoco de hacernos los ciegos a las cosas negativas, sino que hay cosas negativas que en verdad no ayudan de nada y hay que sacarlas de estas cosas. Entonces, sí, en pocas palabras, lo que decía Barshan Talk es que siempre hay personas que hacen envía a veces para de alguna manera decirnos lo que él nos tiene que decir, pero obviamente dentro de las malas cualidades de la persona siempre se dan situaciones a veces negativas, enojos, insultos. Entonces hay que ser sabio para separar esos negativos realmente y quedarse con lo positivo y aprender de eso también. Por eso aquí está hablando, dice que que estos prejuicios influyen negativamente en la forma que interpretamos y experimentamos en el mundo, se deduce que el objetivo primordial de la vida debería ser evaluar y reajustar nuestros prejuicios, de reajustar el lente, reajustar nuestra manera de analizar, reajustar nuestra manera de reaccionar a veces a las cosas, reajustar nuestra manera de hablar en una situación de presión, en una situación difícil, reajustar nuestra manera de actuar rápidamente por impulsividad. O sea, eso reajustar se traduce en tikkun amidot, corregir nuestras cualidades. Todas estas situaciones son para forjarnos. En la medida que una persona crece y se forja y tiene sabiduría, podría entonces actuar como Aaron Cohen, ¿ya? Podría entonces sacar lo bueno de lo malo, transformar la oscuridad en luz, como dice el Zohar, transformar lo amargo en dulce, es decir,
de cada experiencia amarga, poder transformarlo en algo dulce, de lo cual aprende y de lo cual lo toma para su crecimiento personal. Entonces el Rebe dice también que es natural que una persona tenga un sesgo de negatividad, es lo que nos permite permanecer alerta en nuestros esfuerzos por registrar y responder a cualquier peligro potencial y amenaza inminente para nuestro bienestar, idealmente antes de que sea demasiado tarde. Pero esto tiene una consecuencia o un efecto secundario, dice Rebe. O sea, el sesgo de negatividad es bueno, sesgo de positividad es bueno. Sesgo de negatividad en exceso nos aísla y nos pone prácticamente desconfiados de todo el mundo, de lo que pasa, lo que dicen, y eso no es sano. Sesgo de positividad es bueno, sí, pero si en un extremo nos hace una persona que anda por el mundo sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de barrera, sin un tipo como en un mundo de fantasía, todo es bueno y no hay nada de lo que deba aprender, simplemente debo sonreír y se vuelve entonces un mundo de fantasía, son extremos. Pero eh, con respecto al efecto secundario y sesgo negativo, dice, al estar siempre en estado de alerta a los posibles peligros, los aspectos positivos de nuestra vida tienden a recibir menos atención. Cuando recibimos un halago, por ejemplo, nos sentimos bien por un momento, pero luego el cerebro vuelve a un modo más defensivo y olvidamos sus sentimientos cálidos y positivos. Es decir, es por esta razón que es más fácil que una persona se acuerde de lo malo que de lo bueno. ¿Ves? Esto naturalmente pasa. Una persona te insultó, no te olvidas. No, yo me acuerdo la vez que me dijo esto y esto y esto. Pero las veces que te dijo algo bueno, las veces que tuviste muchos momentos lindos con esa persona, eso, eso puede quedar en un olvido porque precisamente así estamos programados. Nuestro trabajo es reestructurar eso y utilizar cada cosa de una manera equilibrada. Saber cuándo tener sesgo positivo y saber cuándo también tener un sesgo negativo que nos protege. Ya, ese es nuestro trabajo de reajustar el lente, nuestro trabajo de aprovechar cada situación en la vida para poder crecer y poder precisamente saber actuar en situaciones difíciles. Si bien el consejo suena muy bonito, no es algo que tal vez podemos hacer mañana enseguida, hoy mismo. Podríamos estar en situaciones en las que podríamos ser mediadores, pero podríamos aprovecharla también para ver qué tanto tenemos nosotros que mejorar en ese trabajo, porque es un trabajo que va de la mano. O sea, no puedo decir, no, me voy a preparar durante estos años para entonces sí saber afrontar las dificultades de la vida de una manera más equilibrada, con sesgo de positividad. Pues eso suena como que me voy a una montaña por allá a estudiar, a prepararme para venirme después a ejercer en la sociedad. No, estamos en un procedimiento paralelo, es decir, mientras estoy estudiando se me van a presentar situaciones que me van a poner en reto. ¿Ya? Entonces, de alguna manera sí puedo ya mismo empezar a poner en práctica la Mishnah, tratar de ser como Aarón, pero recuerda que también tienes que ir preparándote y estudiando en profundidad y sobre todo desarrollar ese sesgo de positividad que te ayude a ver lo bueno en cada cosa, incluso en algo tan aparentemente malo como una enemistad, como un problema, como una dificultad. Esa es una de las cosas que la Mishnah nos dice. Por eso dice acá, eh, como tenemos esa tendencia natural, si vimos nueve experiencias o interacciones positivas durante el día y solo una experiencia negativa, lo más probable es que al final del día sea la experiencia negativa la que recordemos con mayor intensidad. Es decir, esto es natural, pero se puede trabajar. Ahora, dice aquí, eh, cabe señalar que el enfoque del REVE, que es este enfoque de positividad, de ver lo positivo, de ver lo positivo de cada cosa, saber ser crítico, saber ser sabio para poder separar aquello que en verdad me hace daño y saber separar aquello que me ayuda a crecer. Entonces dice, cabe señalar que el enfoque del Rebe es centrarse en lo positivo o lo que dominamos a lo largo de este libro como sesgo de positividad. Nunca pretendió ser un ingenuo ocultamiento o encubrimiento de la realidad. Es decir, no se debe torcer esta idea, como estoy diciendo, y lo he dicho varias veces, pensando es viendo todo lo bueno y como que siendo ahora que vivimos en un mundo de fantasía donde no existe mal en este mundo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí el libro de Jardín de la Fe dice en una parte, dice, el hombre va a comprender que el mal no existe en el mundo.
Esto es muy problemático, o sea, es verdad lo que está diciendo el libro, pero puede ser problemático para una persona en primer momento, va a ser chocante, ¿cómo que no existe mal en el mundo? Y entonces, ¿qué fue lo que está pasando con la guerra? ¿Qué es lo que está pasando con tal o cual situación? Tantos muertos en el mundo, tantas situaciones. Entonces, ¿me vas a decir que no existe mal en el mundo? Entonces, lo que Rabino te dice en pocas palabras, en verdad se logra comprender con el tiempo. Y es que dentro de lo aparentemente malo que existe en el mundo, a final de cuentas, recuerden que cada persona tiene libre albedrío, tiene la capacidad de decidir. No podemos echar la culpa a Dios de todo, porque a mismo nos dio también la capacidad de hacer lo bueno o lo malo. Entonces, si la persona entiende eso, eh, al final de cuentas puede comprender de lo que el mal en el mundo sí existe, pero con un objetivo positivo. Es decir, existe allí para retarnos. Existe el mal en el mundo para ponernos enfrentarnos, confrontarnos con nosotros mismos. A veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿ya? Yo creo que uno debe desarrollar eso, debe desarrollar el sesgo de positividad inclusive con uno y debe tratar de analizar las situaciones, a veces uno abstrayéndose un poco y mirándose a uno allá. Por ejemplo, yo estuve en las situaciones con unas decisiones y unas cosas que estoy haciendo eh, y se presentaron dificultades y todo, y entonces yo por un momento me senté a pensar y bueno, ¿en verdad por qué crees, digamos, por qué vas a hacer esto? ¿Será de pronto un capricho tuyo? ¿Lo estás haciendo por capricho? ¿Lo estás haciendo por orgullo? ¿O en verdad lo estás haciendo por esto y esto? Entonces uno tiene, yo por ejemplo me tomo ese tiempo, de pronto no me pongo de ejemplo porque también tenemos siempre mucho que mejorar, pero sí hay momentos en los que yo tengo ese espacio para analizarme a mí mismo como si fuera un tercero y decir, bueno, en verdad, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Aprender de cada situación. Entonces, el mal en el mundo que existe precisamente el objetivo del mal en el mundo es retarnos para que le superemos. El objetivo del mal interno que tenemos nosotros es retarnos para que le superemos, para que lo corrijamos, para que quitemos las vestimentas sucias. Y no se puede entonces llegar al extremo contrario de vivir en un mundo prácticamente de una manera ingenua, como dice aquí, un segundo lo está leyendo acá, de que uno pretende ser un ingenuo ocultando o encubriendo la realidad de este mundo. No, de hecho, lo que el Rebe nos enseña con este enfoque de positividad es que él, desarrollar esto, digamos, lo que era tan único en la visión del mundo y la teología motivacional del Rebe era que no ignoraba ni negaba las duras realidades de la vida, sino por el contrario las reconocía y las abordaba de frente. Un ejemplo entre muchos, hay una carta aquí que cómo le ayuda a cambiar la óptica a una situación. Entonces, no ignora la situación, no ignora la realidad, no ignora las situaciones difíciles, solamente que aprende con sabiduría a cambiar la manera en que las mira, a cambiar la forma en que uno ve las cosas. Eso de alguna manera ya muchos lo están viviendo. Antes, siempre los problemas han existido, las dificultades de la vida de cada quien. Cada quien tiene las dificultades que necesita y las que puede manejar. Antes, y creo que lo digo con seguridad por todos también, esas dificultades se vivían de una manera diferente. Ahorita con Torah, con el estudio que hacen, en estas clases, con otros rabinos, lo que sea, ustedes han ampliado su visión de las cosas y las dificultades de pronto siguen estando, de pronto otras dificultades ya no es la misma, ya no las mismas dificultades, pero ahora las asumen de una manera diferente, gracias a la sabiduría de la Torah, ya, a la sabiduría de los sabios. Entonces, se asumen de una manera diferente y en ese aspecto desarrollar ese aspecto de seco, de positividad, que para hacerlo de una manera equilibrada, recomiendo leer el libro, nos va a ayudar precisamente a amar la paz, porque precisamente aprendemos a ver dentro de lo malo, a ver lo bueno, y eso nos mantiene también en una paz interna y nos ayuda a buscar la paz, es decir, procurar, incluso ser como Aarón, ayudar a las personas que están de pronto en algún tipo de pleito, de enemistad. Y otra cosa que vamos a ver también es el amor al prójimo, como ya me adelanté un poquito.
Pero por el momento hice mucho énfasis en esta primera parte de que para ser como Aarón es precisamente tener esa capacidad de, de primero ser sabio y de procurar ver las cosas positivas en cada cosa y poder llegar entonces a reconciliar dos partes que están enemistadas. Esa es una de las cosas que yo creo que nos podría ayudar a ser como Aarón, y siempre vamos a tener dificultades al mismo tiempo que vamos preparándonos, pero en la medida que vamos preparando también vamos asumiendo las dificultades de otra forma. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar ahí en el momento. Creo que continuamos la próxima clase explicando la otra parte que falta de la Mishnah, pero por el momento dejamos ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Rap, por la clase. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Si alguna persona tiene algún comentario que hacer, puede levantar su mano por el sistema de Zoom y poder participar. Sí. Estimada Por acá Shulamit, tiene la mano Sulamit, sí. adelante, estimada. Sí, Ahora sí, y no podía activar el... sí. Bueno, la verdad es que esta Mishnah me cae como un anillo al dedo hoy día, junto con la reflexión de Purim, por la que usted comenzó. Ujú. Sí. Eh, sí, sobre que uno tiene que anteponer en absolutamente a todo a Dios. O sea, en lo más Sí. mínimo, en lo máximo, en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y Ujú. eso estaba reflexionando ayer y ya sí hoy día me incorporé a mi día y esa fue mi reflexión de hoy día. Entonces me pareció Sí. como que justo coincidió. Baruch Hashem. Y Baruch Hashem, Sí. 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 Bueno, con respecto a la Mishnah de hoy es difícil y creo que todos lo hemos vivido de alguna u otra forma. Claro, gracias al Eterno, hoy día tenemos la paz, el shalom que necesitamos para tomar las cosas distintas. Yo creo que todo viene desde la paz. Si uno tiene la paz, Ujú. puede adquirir la sabiduría, incorporarla y todo. Entonces, Ujú. uno día a día, claro, ya se van las cosas que uno como que superó, pero viven otras cosas nuevas. O sea, Ujú. estamos, Sí. estamos en el día a día, decir, ay, qué bien, por ejemplo, ya superé el mal genio, por dar un ejemplo. Ujú. Pero hasta Ujú. que tú estás así como, bien, ya lo superé. Y el otro día, oh, y esto, entonces, Sí. ok, vamos con esto. Como dice usted, es un reto personal diario de que hay muchas cosas, yo creo que, bueno, algunos tendremos más, otros menos, entonces el listado yo creo que, como dice usted, es personal, no sé cuándo vamos a terminar con esas cosas que tenemos que desafiarnos y enfrentarnos, pero de eso se trata la vida, de eso así nos creó Dios y para eso estamos en este mundo, en este paréntesis. Ujú. Este Así es, fue así mi es. comentario. Sí, muy bien. Y hay una cosa importante. Hay una cosa que el proverbio Mishle nos dice, yo lo he citado porque el Tania lo trae muchas veces. Eh, el, el, dice el versículo, la bondad de las naciones es pecado. Dice el Mishle. Esto obviamente, como toda la Torah, tiene un comentario. O sea, no es que diga entonces que todas las naciones o que todas las personas en las naciones sean malas, no. Precisamente no, es evidente que no, hay justo en las naciones. Pero sí nos habla y nos previene de la mayoría de las cosas. Es decir, ¿qué significa la bondad de las naciones es pecado? Es decir, que la mayoría de las personas de las naciones,
cuando hacen algo, incluso que aparenta ser bueno, un acto de bondad, algo de verdad externamente percibido como bueno, generalmente están buscando un propósito detrás. O sea, no es no es un acto altruista, están haciéndolo por un interés propio. Ya, aunque, cierto, una realidad, la mayoría de la gente hace las cosas pues buscando su propio beneficio, pero lo curioso aquí es que hay una excepción a la regla. Y hay personas en el mundo que en verdad procuran hacer las cosas, leshen shamay, o sea, lo hacen realmente por el interés de ayudar al otro, con una causa realmente altruista. Entonces, el reto de nosotros es precisamente con la sabiduría y con todo esto que aprende uno y con esos retos personales, es saber descubrir precisamente eh, lo bueno, esas cosas excepcionales, aparentemente excepcionales, digamos, dentro de lo aparentemente que siempre es negativo. ¿Ya? Entonces, ese es el reto. Hay una realidad, existen cosas negativas. La sociedad, muchas de las personas está precisamente haciendo las cosas por un interés personal, no por un interés propio. Sí, pero hay una excepción y esa excepción es suficiente para uno precisamente trabajar y aprender a desarrollar esa visión de positividad y al mismo tiempo saber desarrollar barreras donde haya que ponerlas y saber desarrollar distancias donde haya que poner distancias. Ese es el trabajo, el reto y requiere trabajo, requiere estudio. Por último, tenemos aquí a Ángela que levantó la mano y bueno, con el comentario de Ángela terminamos. Adelante, Ángela, bajo la mano. Bueno, ok, bajo la mano, Ángela. Voy a leerles una pequeña historia muy breve que se llama Cambiando el punto de vista. Dice, Heikel se dirigió al Baal Shem Tov, el aguatero, ¿Chat? al aguatero. Sí, ahora sí te escucho. ¿Me Dime. escuchas? Sí, adelante. Ah, no, Parece que pues tienes es mala que conexión. mi Sí, creo que es lento. Bueno, sí. respecto al turnos. No, tiene Hola, mala hola. conexión, estimada. ¿Me escucha? Tiene mala conexión, se entrecorta mucho su audio y su video. No se entiende mucho que tiene mala conexión. Sí, no. Sí. Si te parece, coloca tu pregunta en el chat allí y, y la abordamos entonces después por el grupo de WhatsApp o al principio de la próxima clase. ¿Ok? Voy a leer una historia. Dice aquí, dice, Heikel se dirigió a Bachentov, el aguatero, una mañana. Dice, ¿cómo estás hoy? Ay, Rebe, dice el aguatero. Yo no quiero pecar con mis labios, pero no tengo una vida fácil. Me acordé de esta historia por lo que decía Shulamit, de que a veces uno está muy feliz y diciendo superé las cosas, pero pronto otras veces está uno como, ay, Hashem, ayúdame. Hoy me habían decidido un día difícil hoy, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Por favor, ten misericordia. Entonces, es normal, a veces estamos así. Hay días buenos, entre comillas, y días buenos y días, entre comillas, malos. Entonces el Rebe le preguntó y le dijo, ay Rebe, yo no quiero pecar con mis labios, pero no tengo una vida fácil. Las fuerzas me abandonan y mis hermanos judíos insisten en construir sus casas sobre las colinas más altas donde tengo que llevarles el agua. Ahí es duro para mi hombro llevar adelante ese trabajo y lo que gano no es nada como para andar presumiendo. Al día siguiente, Baal Shem Tov llamó a el mismo aguatero que pasaba con sus dos baldes de agua y le preguntó, ¿cómo estás hoy, Heikel? Baruch Hashem, Reb Israel, estoy bien, le respondió con una sonrisa. Gracias a Hashem, el poder de la costumbre es de hecho muy fuerte, pues cuando yo era joven, los dos baldes que acostumbro cargar sobre mis hombros eran una pesada carga, para venirse uno viejo, se acostumbra a todo. Con la ayuda de Hashem, me ha llegado a acostumbrarme tanto a mi trabajo que la carga ya no resulta tan pesada sobre mis hombros. Mis dos baldes ahora me parecen como dos pájaros sobre mi espalda. Entonces, es la misma persona del día anterior, pero no parece ser la misma persona del día anterior. ¿Ya? Entonces, el Rebe Balchenton le dice, ¿se dan cuenta de este fenómeno?
Aquí tenemos al mismo Heikel con sus mismos baldes y los mismos hogares judíos construidos en las alturas de las colinas. Sin embargo, un día para Heikel no es igual al siguiente. Un día está él lleno de quejas, deprimido sobre su desafortunada suerte, mientras que a la mañana reza y alaba al Creador del universo por haberle dado la fuerza de servir a su prójimo llevando agua. Esto es lo que nuestros sabios dijeron: el hombre es juzgado en Rosh Hashanah y el hombre es juzgado en cada día particular. Dado que el modo de vida es determinado en Rosh Hashanah, nuestro Heikel fue destinado a ser aguatero a lo largo de todo el año, pero cada día Heikel es juzgado de nuevo si trabaja con amor y alegría, o Hashem no lo permita si lo hará con dolor y amargura. Ese es el punto. El punto es, hay días difíciles. Ya. Hay días que sí, a veces estamos bajo de nota y hacemos las cosas, nos renegamos de Hashem, Haz de Shalom, pero estamos tristes, estamos pidiendo ayuda. Y otros días estamos contentos, tenemos toda la fuerza para enfrentar todo lo que venga. ¿Ya? Entonces, esa es una razón por la que Hashem no nos juzga solamente Rosh Hashanah, sino que también nos juzga cada día, porque sabe que a veces, cada día tenemos ánimos diferentes. Nuestro reto precisamente es, a pesar de las cosas que pasan, precisamente mantenernos con la frente en alto y confiados en Hashem. No está mal que a veces nos sintamos un poco bajos de nota, que nos sintamos un poco caídos, es normal, pero es ahí donde tenemos que transformar lo malo en bueno, y ese es el reto de cada día. Por eso cada día somos juzgados, como lo decía Shulam. Y acá voy a leer ya para finalizar lo que decía Ángela. Dice, quería decir que con respecto a la enseñanza de hoy, concuerda con lo mencionado en el libro Descubriendo tu luz interior, donde dice que el refinamiento o armonización consiste en armonizar las cualidades emocionales usando el intelecto. Es recordar no sé si está mala palabra, debe recordar, usar la capacidad racional e intelectual para domesticar. Es decir, utilizar la capacidad racional e intelectual para domesticar los instintos animales y no solo para adquirir conocimiento. Este es un trabajo, esta reflexión es el trabajo de cada día y es un trabajo de mucho esfuerzo. ¿Ok? Entonces, acá dice Belkis, días muy difíciles, hay días que quieres desaparecer del mapa. Ok, Baruch Hashem, que siempre Hashem nos sostiene y nos da cada vez un día más de vida para seguir trabajando. Bueno, chicos, les deseo una bonita noche. Muchas gracias por mantenerse, que a veces me extiendo un poquitico la clase, pero aquí se mantienen. Entonces, le agradezco mucho su tiempo. Que Hashem les bendiga muchísimo y nos siga fortaleciendo para seguir trabajando y creciendo a pesar de las dificultades y transformar lo bueno en lo malo en bueno. Ok, que pasen bonita noche. Muchas Chao, gracias, chao. Raúl. Muchas gracias, Ra. Buenas noches. Shalom. Gracias. Ánimo.